Puntos clave de la infección de vías urinarias no complicada en el menor de 18 años. Estos van a ser los puntos que vamos a estar viendo y vamos a empezar con las definiciones. Entonces, tenemos que la infección de vías urinarias se va a definir como el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario. Entonces, una definición muy simple y bueno, la principal vía por la que van a llegar estos microorganismos va a ser por vía ascendente de microorganismos intestinales. Entonces, importante saber esa parte de la definición. Y bueno, nada más una definición extra, la bacteriuria asintomática va a ser cuando hay crecimiento de microorganismos, pero no hay síntomas, ¿no? Una definición muy intuitiva. La principal complicación o la más importante de las infecciones de vías urinarias en el caso de pediatría va a ser la formación de una cicatriz renal. Entonces, recordar esa parte también resulta muy importante. Y en cuanto a un poco de epidemiología, tenemos que va a ser bueno, en los menores de 3 años va a ser más frecuente en hombres, pero después de los 3 años, es decir, mayores de 3 años, va a ser más frecuente en mujeres. Entonces, esa parte es característica. En cuanto a algunos factores de riesgo, o el principal factor de riesgo que vamos a tener en esta patología, va a ser anomalías anatómicas. Entonces, pensar siempre, y sobre todo anomalías anatómicas, pensar siempre que es como inverso, ¿no? Casi siempre cuando tenemos un factor de riesgo nos lleva a pensar en el diagnóstico, ¿no? Aquí es al revés. Si tenemos el diagnóstico, tenemos que pensar en el factor de riesgo, porque va a ser muy probable que un niño que tenga una IBU tenga anomalías anatómicas de la vía urinaria. Entonces, importante también recordar eso. La principal etiología de la infección de vías urinarias va a ser, como siempre, E. coli, responsable del 80% de los casos. Podemos también tener algunas otras bacterias asociadas como Klebsiella o Proteus o incluso hongos que va a ser característico de los sondeados. De hecho, se nos dice que el 15% de los niños sondeados van a tener infección de vías urinarias por hongos. Entonces, también recordar esa parte. Y bueno, vamos a tener muchas clasificaciones. Aquí vamos a ver 4 clasificaciones principales. La primera es dependiendo el nivel al que se encuentren. Entonces, aquí la vamos a clasificar en baja y en alta. La baja se va a caracterizar por síndrome miccional y clásicamente se dice que la baja va a ser no complicada. Y bueno, como decimos, se va a caracterizar por síndrome miccional, el cual va a ser disuria, poliaquiuria y urgencia. Esa es la característica de la baja. Y en el caso de la alta, va a ser alta o pielonefritis. Y la pielonefritis ya vamos a decir que nos encontramos ante una complicada. Y para nosotros intentar clínicamente diagnosticar una pielonefritis tenemos que tener Giordano positivo y fiebre. Entonces, esa va a ser la característica clínica. Esa es nuestra primera clasificación. Como segunda clasificación tenemos en complicada y no complicada. Entonces, de acuerdo a la complicación. No complicada va a ser cuando todo esté correcto, ¿no? Cuando tenga la anatomía bien, la función renal bien y pues que responda correctamente al tratamiento. Esa va a ser una no complicada. Y una complicada pues va a ser lo inverso a esto, ¿no? Que tenga malformaciones de la vía genital o de la vía urológica, que tenga falla en el tratamiento, falla renal disminuida o una pielonefritis. Como lo dijimos en esta parte del alta ya se considera complicada y por tanto pielonefritis ya es una infección de vías urinarias complicadas. La tercera clasificación que tenemos va a ser de acuerdo a la gravedad y aquí nos lo va a dividir en simple y grave. Una simple va a ser una que tenga fiebre leve y que tolere correctamente la vía oral. Entonces, simple pues es que esté bien, ¿no? Enfermo, pero bien. Y una grave va a ser que ya tenga fiebre muy elevada, de más de 39 grados, vómito, deshidratación y que no tolere la vía oral, ¿no? Entonces, eso ya va a ser una grave. Y nuestra cuarta clasificación va a ser dependiendo el número de infecciones que tenga, ¿no? Entonces, aquí nos lo va a dividir en una primera infección y una infección recurrente. Esa va a ser nuestra cuarta clasificación y la recurrente va a tener varias subdivisiones. Entonces vamos a tener una no resuelta, una infección recurrente no resuelta, que va a ser por terapia inadecuada, es decir, un microorganismo que nunca se quitó, una infección persistente, que con todo y con la terapia adecuada va a haber una constante infección por el mismo patógeno. Esa es la característica, el mismo patógeno.
Y bueno, una reinfección también, que va a ser la tercera subdivisión, en donde vamos a tener la infección, pero por otro patógeno. Entonces aquí vamos a tener, pues justo, orina estéril entre los episodios de IBU, entre un episodio de IBU y otro, ¿no? Entonces aquí la infección en la reinfección es por otro patógeno. Y eso sería todo en cuanto a clasificaciones. Pasamos a la clínica, donde ya dijimos, va a depender, obviamente, si es alta o baja, pero lo característico es encontrar síndrome miccional, que va a estar compuesto por disuria, poliaquiuria y urgencia. Y además a esto le podemos agregar tenesmo, dolor suprapúbico y algunos otros síntomas que vamos a ver en unos momentos. Pero lo característico es eso, síndrome miccional, al que le podemos agregar tenesmo o dolor suprapúbico. Esto en una IBU baja. Importante recordar eso para hacer la diferenciación. Entonces, una IBU baja, síndrome miccional más dolor suprapúbico, que ya nos estaría hablando concretamente de una cistitis, y también le podemos agregar tenesmo. En el caso de una alta, lo que vamos a encontrar, como ya lo mencioné, va a ser fiebre y además también vamos a encontrar Giordano positivo, entonces dolor en la fosa renal. Otras consideraciones importantes a tener es que la hematuria, la principal causa de hematuria, la causa más frecuente de hematuria, va a ser una infección de vías urinarias. Entonces, siempre que tengamos un paciente pediátrico con hematuria, hay que descartar una infección de vías urinarias. Y también importante destacar que a menor edad, o a menor, sí, a menor edad, menos específica va a ser la clínica. Entonces, en los niños de menos de 2 años, entonces menor a 2 años, la clínica va a ser muy en específica. Entonces, un menor a 2 años que tenga fiebre, hay que pensar luego en una IBU. Es lo que se conoce como fiebre de origen oscuro, ¿no? Que ya vimos en otro video. Entonces, un niño pequeño que tenga fiebre, una de las principales causas va a ser una infección de vías urinarias y por lo tanto hay que descartarlo. Y por último, bueno, no por último, pasamos ahora al diagnóstico, que es una parte muy importante. Entonces, para esto voy a borrar esta parte de la clínica de aquí. El diagnóstico lo vamos a hacer como siempre por algoritmo, pero aquí el algoritmo es muy importante. Entonces vamos a dividirlo en dos etapas principales. La primera etapa va a ser realizar, bueno, tenemos la clínica y con la clínica realizamos estos siguientes estudios. Entonces vamos a realizar un examen general de orina en donde vamos a buscar nitritos y esterasa leucocitaria. Y a este le vamos a asociar, entonces vamos a hacer el ego con microscopía de orina, en donde vamos a buscar leucocitos y bacterias. Entonces, bacterias y leucocitos. Si ambos son positivos, es decir, si tenemos un ego positivo, que para que sea un ego positivo tiene que tener nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, entonces ego positivo más el examen microscópico positivo, es decir, encontrar bacterias y leucocitos en la orina. Si ambos son positivos, podemos pasar a la segunda fase, en donde vamos a realizar un urocultivo. Y en este urocultivo vamos a confirmar el diagnóstico porque va a ser el gold estándar. Pero para realizar el urocultivo tenemos que ver los métodos con los que vamos a obtener la muestra de orina para el urocultivo. Y aquí vamos a tener los criterios de CAS, con los cuales, bueno, los criterios de CAS nos van a decir el número de unidades formadoras de colonias dependiendo el método por el cual nosotros hagamos la toma de muestra, ¿no? Entonces, vamos a tener por criterios de CAS de más de 10.000 unidades formadoras de colonia o más de 100.000 unidades formadoras de colonia, dependiendo el método. Más de 10.000 va a ser por punción o por cateterismo transuretral. Punción o transuretral. Es importante realizar la diferenciación entre un cateterismo o sondaje transuretral y un sondaje uretrovesical, que va a cambiar, ¿no? Entonces, el transuretral el transuretral o la punción van a ser de 10.000. Y en caso de que sea una bolsa de recolección, pues esta que se le pega al niño, en chorro medio o por sonda vesico-ureteral, aquí es cuando tenemos el criterio de CAS de 100.000. Entonces, chorro medio, bolsa recolectora o sondaje uretrovesical va a ser de 100.000 unidades formadoras de colonias. Entonces va a cambiar el número de unidades formadoras de colonias dependiendo
el método por el cual nosotros tomemos la muestra de orina. El mejor va a ser la punción, obviamente, entonces este va a ser el mejor, solo que solo se va a realizar en criterios especiales o bajo mucha urgencia. Y también hay que destacar que en el caso de que lo realicemos con bolsa recolectora, no vamos a tener una muestra confiable. Entonces, solo si es negativo, podemos descartar la patología. Entonces, aquí sí no la tiene, ¿no? Pero si tenemos un urocultivo positivo que se tomó con bolsa recolectora, no podemos no podemos confiar en que realmente tiene IBU, ¿no? Y tenemos que confirmarlo con otra toma de muestra, ¿no? Pues cumple la función como más o menos de tamizaje, ¿no? Solo si resulta negativo podemos confirmar que es negativo, pero si resulta positivo no podemos pues confirmar del todo que tiene la infección. Y por último, estos son los estudios de laboratorio. Vamos a tener también estudios de imagen que no se van a realizar de forma convencional o de forma rutinaria, ¿no? Entonces vamos a tener ultrasonido de vías urinarias, ultrasonido renal y de vejiga, cisto-uretrograma miccional y gamagrama renal. El gamagrama renal va a ser importante porque es con el que vamos a diagnosticar las cicatrices renales. Entonces, el primero dijimos ultrasonido de vías urinarias. Entonces, USG de vías urinarias que le vamos a realizar a todos los menores de 2 años que tengan una infección de vías urinarias atípica. Entonces, clásicamente vamos a clasificar como atípica a las que no respondan bien al tratamiento. Vamos a tener también el ultrasonido de vejiga y riñón, el cual lo vamos a realizar a los lactantes que tengan IBU y fiebre. Sobre todo, como dijimos, la fiebre va a estar relacionada con una pielonefritis, entonces ya vamos a realizar el ultrasonido de hígado, de riñón y de vejiga para ver si no hay alguna lesión ya en el riñón, una lesión visible con ultrasonido en el riñón. Y vamos a realizar también el ultrasonido de riñón y vejiga a todos los que tengan menos de 3 meses con IBUs recurrentes, patógenos atípicos, que no mejoren con el antibiótico en 48 horas, que tengan insuficiencia renal o masa abdominal. Va a ser otro criterio para realizar el ultrasonido de vejiga y riñón. Después, el cisto-uretrograma miccional. Entonces, cisto-uretrograma miccional. Bueno, no, ahí se ve muy feo eso, pero cisto-uretrograma miccional, ahora sí, lo vamos a realizar a todos los lactantes que tengan infección de vías urinarias o a los que tengan pielonefritis recurrente. Esto sobre todo para evaluar anomalías anatómicas de la vía urinaria. Y por último, el gamagrama renal va a ser para los que tengan recurrentes o atípicas, sobre todo porque estas recurrentes van a asociarse a cicatrices renales, entonces es donde vamos a ver si hay alguna cicatriz renal. Es importante saber si hay cicatrices renales porque la mayoría de las cicatrices renales van a predisponer muy gravemente a sufrir de insuficiencia renal crónica en la vida adulta. Y eso sería todo en cuanto al diagnóstico. Pasamos al tratamiento, el cual lo vamos a dividir primero en infección de vías urinarias baja y en una infección de vías urinarias alta. Y también lo vamos a dividir en un mal estado general. Entonces, vamos a tener esas 3 líneas de tratamiento. En el caso de la baja, también la vamos a subdividir por edades. Entonces, vamos a tener menos de 3 meses, de 3 meses a 2 años, después 2 a 6 años y luego más de 6 años. Esas van a ser nuestras clasificaciones. Alta no la vamos a dividir y mal estado tampoco la vamos a dividir. Entonces, si tiene menos de 3 meses, la vamos a clasificar como una infección de vías urinarias grave y por lo tanto se tiene que hospitalizar para pasarle antibióticos intravenosos. ¿Qué antibióticos? Un aminoglucósido con ampicilina. Esos van a ser nuestros antibióticos. En 3 meses a 2 años vamos a dar como primera línea trimetoprim sulfametoxazol. Como segunda línea tenemos nitrofurantoína o amoxicilina o cefalotina. Esas van a ser nuestras líneas, pero la primera va a ser trimetoprim sulfametoxazol de 3 meses a 2 años. Después, de 2 años a 6 años vamos a tener como primera línea cefalosporinas y como segunda línea fosfomicina. O también aquí nos dice amoxicilina. Entonces, es otra, la amoxi como que sigue teniendo pues gran injerencia en esta parte de la infección de vías urinarias en los niños.
Después, ya en los mayores de 6 años, tenemos que la primera línea de tratamiento va a ser la fosfomicina asociada a trametamol. Pero importante recordar la fosfomicina como primera línea de tratamiento en los mayores de 6 años. En el caso de alto o de la pielonefritis tenemos que dar los antibióticos intravenosos. Y la primera línea de tratamiento es intravenosos. La primera línea va a ser con un aminoglucósido, clásicamente gentamicina. Y si tiene menos de 3 meses, le podemos dar también ampicilina o le tenemos que agregar justamente ampicilina. Y en el caso de que tenga mal estado, sepsis, meningitis, insuficiencia renal, vamos a dar cefalosporinas. Y concretamente eso sería todo en cuanto al tratamiento y sería todo en cuanto a la infección de vías urinarias. De este lado está el apunte. Muchas gracias.